A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales y renovados saludos a la gran audiencia que semana a semana nos acompaña a decir las cosas como son, a César Ulloa Tapia y a su servidor Patricio Aro Ayerbe. En esta oportunidad tenemos una especialísima invitada y ella es María Belén Arroyo, coautora con su esposo Arturo Torres del libro Rehenes. Rehenes trata del eventual secuestro y muerte de los 3 periodistas del diario El Comercio. También topa la infiltración del narcotráfico en nuestro territorio. María Belén, es un gusto tenerle con nosotros para decir las cosas como son. Bienvenida. Para mí un honor y un placer. Gracias. Muchísimas gracias, Patricio, un cordial saludo a la audiencia. Es un honor, reitero el honor que nos acompañe María Belén, y de la misma manera le expresamos un cordial saludo a Arturo Torres. Bueno, creo que es un texto, este texto que tenemos todos en nuestras manos, Rehenes, es un texto vertebrador no solo para entender lo que sucedió la última década en cuanto a seguridad del Estado, sino también en la relación de unos temas más complejos que se discuten en las democracias modernas. Y es el tema que tiene que ver con democracia, financiamiento electoral y lo que supone la posible configuración de los elementos que nos dan paso a un narcoestado. En realidad, Rehenes también dice las cosas como son, y Rehenes, este libro, gran libro convertido en un bestseller nacional, creo que ya va por la segunda edición en tan poco tiempo de haber realizado la primera, dice las cosas como son y determina especialmente esa vinculación con el narcotráfico. Justamente, yo les agradezco la invitación. El objetivo con Arturo fue hacer un seguimiento a lo que fue en 2009 el juego del camaleón, que ya nos advertía desde lo periodístico este libro, publicado en abril del 2009, la infiltración de las FARC en diferentes estamentos del Estado. Creíamos que ese texto escrito en un tono de advertencia tenía que cumplir ese papel de advertencia. 10 años más tarde, tristemente, entendemos que no solo las FARC estaban muy infiltradas, sino que su sucesor histórico, es decir, las disidencias de las FARC en una zona específica en el norte de Esmeraldas, un poco de la provincia de Carchi, estas disidencias que no plegaron al tema de la paz, a la firma de la paz, que siguen operando en alianza con el narcotráfico, son las que causaron una crisis de seguridad que en 2018, en el primer semestre, causó 10 víctimas, y esa fue la razón de entender desde lo periodístico, narrar esas muertes, no solo las de los 3 periodistas. Pero las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, antes del proceso de paz, ya se vinculó con el narcotráfico y se convirtió en un cartel del narcotráfico. Desde luego, esa fue parte del financiamiento que dejó de recibir de la ex Unión Soviética. Entonces, las FARC, como ya no recibía ese apoyo militar y económico de la Unión Soviética después de la caída del muro de Berlín, buscó, dando seguridad inicialmente a los carteles de la droga, y luego vio que el negocio era muy rentable y se vinculó directamente como un cartel de la droga. Yo quisiera decir que el libro Rehenes tiene un doble mérito. El primero, indudablemente, que es un trabajo de alta rigurosidad periodística con un componente de investigación en profundidad muy potente, y la segunda es que escribir sobre estos temas demuestra la valentía, porque no cualquier persona escribe sobre este tipo de cosas. Ahora, lo que yo quisiera tratar de decir sobre el libro es que el libro nos pone en discusión lo que significa la figura del narcoestado, figura que de alguna u otra manera se ha configurado en países como Colombia y México y que tiene algunas características.
La primera es el control de las instituciones en jerarquías que actúan por fuera de la ley, pero que están totalmente organizadas a partir de la venta y el involucramiento en negociaciones ilícitas. La segunda es el financiamiento económico y cómo el dinero se introduce en la política. Y la tercera es construir un Estado paralelo, es decir, una paraseguridad estatal, sobre la base de no solo haberse tomado los principales controles en las Fuerzas Armadas, sino que también introduce un paraestatalismo en cuanto al manejo de la seguridad del Estado, es decir, acuerdos y desacuerdos con los grupos subversivos, irregulares, con los grupos de la guerrilla. Es que el libro Rehenes, y de acuerdo a lo que dice César, ampliando un poco más, no solamente deja ver el secuestro de los 3 periodistas Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, y que ellos fueron los rehenes de este grupo disidente de las FARC, sino que deja entrever que todos los ecuatorianos somos rehenes del narcotráfico, y es hacia allá donde nosotros queremos ir, porque en efecto todos los ecuatorianos somos rehenes. Acaba de aterrizar una narcoavioneta en los terrenos en donde unos pícaros veían una refinería y todos los ecuatorianos veíamos un gran atraco. Entonces, esos terrenos nivelados del Aromo, en donde aterrizó o donde operaban avionetas del narcotráfico, pone en vigencia lo que está diciendo Arturo Torres y María Belén Arroyo en el libro Rehenes. Justamente, creemos que al mirar los hechos en un contexto más amplio, saliéndonos de la lógica de la mirada esta de crónica roja, de la muerte, de las muertes aisladas, y en realidad son 10, entendemos que el gran trasfondo es el territorio de la frontera norte como escenario de operación de carteles del narcotráfico, con operadores armados, y con operadores que además son ecuatorianos. Y eso es lo que nos llama la atención, porque nuestra primera reflexión periodística es Guacho, un personaje nacido en Limones, Esmeraldas, ¿qué recibió del Estado ecuatoriano? Más allá de un documento de inscripción tardía, porque le inscribieron 3 años después de su nacimiento. ¿Qué recibió? ¿Qué tipo de educación? ¿Qué acceso a salud? En una familia con, cuando menos, él era el 8º hijo. Estamos hablando en qué condiciones de vida están esas personas de frontera viviendo, y esas creemos que son justamente las circunstancias que abonan a que se integren a esos circuitos económicos del narcotráfico. Más allá de satanizar esa figura, nosotros hemos intentado comprender las circunstancias y el contexto muy amplio en que operan estos circuitos de la droga, del cultivo, de la comercialización, y solo en esa mirada, con esa mirada podemos entender el contexto general, y así nos salimos de esta tentación de satanizar y decir este ser deshumanizado. Al fin y al cabo estamos hablando de una frontera por años abandonada, no solo por este gobierno, no por el gobierno de la década anterior. Estamos hablando de una zona históricamente abandonada porque en esa zona no hay votos. Y ese es el primer tema. O sea, no han llegado a los políticos con sus ofertas clientelares porque ahí hay pocos votos. Creemos que esa es la mirada que nos conviene como sociedad ecuatoriana plantear y decir, ¿qué estamos sembrando en la frontera? Hasta ahora estamos cosechando violencia a partir de la operación de estos circuitos. Ahora, yo quisiera también agregar algunos elementos más que el libro advierte. La primera es, como dice María Belén, el fracaso de una política de fronteras vivas, aun cuando los planes binacionales, tanto con Perú y Colombia, han tratado de hacer muchas cosas. La segunda, y aquí está Patricio, que es experto en tema de seguridad, el cambio de doctrina en cuanto a la concepción de seguridad del Estado, es decir, el desmantelamiento de lo que tradicionalmente se entendía en las Fuerzas Armadas por un criterio de seguridad integral que más bien hace que se desmantele todo lo que se tenía, se cambie de un aparato de inteligencia a otro, haya un fallido y atropellado proceso de contratación de radares que no sirven, se haya creado una unidad de inteligencia paralela, es decir, una unidad de inteligencia exclusivamente creada para la Presidencia de la República, pero además algunas unidades de inteligencia que estaban siempre en contacto o que estaban siempre prácticamente en el proceso de
de establecer algún criterio con las FARC. Y lo que más preocupa es que este libro, que no sensacionaliza, no hiperboliza el tema de los periodistas, nos pone en tema algo que tú, Patricio, has advertido en varios programas: el peligro de que la narcoguerrilla se inocule en el Estado y en la democracia ecuatoriana. Y eso está sucediendo porque ya para estas elecciones un consejero miembro del Consejo Nacional Electoral denunció que habrían o podrían haber recursos y dineros de narcotráfico infiltrados o financiando campañas electorales. Pero quisiera retomar lo que María Belén dijo. En la frontera norte hay poblaciones que están totalmente abandonadas por el Estado ecuatoriano y, claro, la justificación es porque potencialmente no dan votos. Sí, la frontera norte, especialmente en la zona de Esmeraldas, son los cantones con el mayor índice de satisfacciones básicas insatisfechas. No tienen agua potable, no tienen alcantarillado, no tienen salud, no tienen educación. Pero también es cierto que esa proximidad a los cultivos de coca especialmente son oportunidades para nuestros jóvenes. Y aquí se dice, si son captados por la fuerza, pero también gente voluntaria va a servir al narcotráfico, especialmente en las condiciones de raspachines de la hoja de coca, porque les ofrecen recursos que el Estado ecuatoriano no ofrece a nuestros jóvenes y a nuestros pobladores de la frontera. Justamente ese es el tema. Si uno piensa a un joven de 15, de 16 años, qué opciones laborales tiene en esa zona, qué oportunidades de estudio tiene en esa zona. Ahí entendemos cómo se enrola una persona de menos de 20 años a las FARC, en primer momento al Frente 29 de las FARC. Estoy hablando de Guacho. No es como se lo ha planteado un gran comandante, es literalmente un explosivista, o sea, hace carrera desde abajo, empieza a manejar explosivos, en paralelo recibe cursos de capacitación política, es decir, ya puede, si se quiere, manejar grupos grandes, y llega a tener un estatus medio, y vale decir, en el año 2016 intenta acogerse al proceso de paz, y es en ese contexto cuando obtiene en Colombia la nacionalidad colombiana con el nombre de Luis Alfredo Pay Jiménez, obtiene documentos de identificación como un ciudadano de ese país y se encuentra pocos meses, 4 meses en la vida civil. Y se refiere en la investigación que nosotros hicimos que por amenazas a su vida, sabe que está amenazado de muerte, vuelve a la vida armada, pero esta vez ya dedicado íntegramente al narcotráfico. Eso está reconstruido con base en testimonios de colaboradores del Frente Sinisterra en Colombia. Y le contrata, le enrola a un disidente cuyo testimonio está incorporado en rehenes y le dice, ve, incorpórate para que vigilemos el submarino. Ahí tenemos claro de qué estamos hablando, más allá del discurso de izquierda, de la revolución, que puede tenerlo. Aquí además abro un paréntesis, está documentado que se tuvo un intercambio epistolar con un mando alto de las FARC, buscando aval político e ideológico. Sin embargo, en la práctica su actividad tenía que ver con el circuito de la producción y del transporte de la droga, aprovechando la salida al mar, al Océano Pacífico, que es un tema estratégico que creemos que es momento de, como nación, como sociedad, analizar. Una cosa son las avionetas, nos enteramos porque se ha caído, porque les encontraron, por cualquier situación, porque vuelan bajo y son fáciles de sufrir accidentes, pero por mar es una situación que no está diagnosticada. Hasta qué punto estamos recién abriendo los ojos a la magnitud del problema, y creo que el papel de este libro es abrir los ojos y decir, planteémonos esta discusión. Las rutas por mar para el transporte de la droga son una de las razones de existencia de organizaciones como estas. Pero también dice Rehenes que ese circuito del que habla María Belén nos involucra directamente, porque la producción es en Colombia, el transporte es por Ecuador, pero el destino final son los carteles mexicanos de la droga. Es decir, esta cadena, este circuito que llama María Belén,
está dado y el Ecuador es parte de eso y no queremos ver. Es parte de eso en la medida que los tentáculos del narcotráfico han llegado a esferas muy altas, a niveles muy altos. Y el libro también recoge una situación que yo la viví personalmente. En un momento determinado, Douglas Farah cita el libro de María Belén, que un general recibió $15,000 por una información hacia las FARC. Oliver Solarte, era el jefe financiero del Frente 48 de las FARC. Él me llamó por teléfono a mí y me dijo, mire, donde se perdieron las armas, hay un general involucrado que recibió $15,000. Lo que dice entonces Douglas Farah, citado en este libro, es absolutamente cierto o se está ratificando de esta manera. Ahora, Patricio, una de las cosas que a mí me generaba escalofrío mientras leía con mucha meticulosidad el libro, es que a lo largo de la política ecuatoriana, de cara al proceso de las FARC en Colombia, el Estado hizo pactos de convivencia con las FARC. Es decir, al no tener nosotros una frontera con instituciones, una seguridad claramente precisada para combatir, para confrontar este problema, el Estado hacía pactos de convivencia con las FARC. Los pactos de convivencia en algún momento determinaron también el tipo de financiamiento electoral a determinada tendencia. Lo otro, claro, que en la frontera se configura un modelo de economía, en donde la gente más pobre comienza a vivir o se dinamiza la economía de los aportes de las FARC como de los aportes de los paramilitares. Y claro, esto hace que en el Ecuador esta convivencia entre el Estado y las FARC hizo que tampoco se module, se precise a futuro qué hubiese pasado si el problema se desbordaba. Y creo que el problema se desborda cuando hay porosidad en los acuerdos de paz en Colombia y Santos lidera el proceso. Y este proceso de paz, a mi modo de ver, no tuvo la perspectiva suficiente por parte del gobierno que en ese momento administraba el Estado. Es decir, qué consecuencias tenían el proceso de paz si el proceso de paz era fallido por la disidencia de algunos sectores que iban al narcotráfico, por ejemplo. Eso es tan importante de destacar porque de acuerdo con nuestra reportería es solamente hacia el segundo semestre del año 2017 cuando el Estado ecuatoriano realmente es consciente de cuánto le puede golpear el coletazo de este proceso de paz, que no es completo y que tiene aspectos fallidos. Y es un hecho tan puntual. En Colombia viene un proceso para evitar que se sigan cultivando hectáreas de hoja de coca. Y en ese momento inician unas marchas de protesta en comunidades campesinas. Hay que decir, marchas incitadas por narcotraficantes a través de la amenaza, indicando que comunidad que no sale a protestar contra la política de reemplazo del cultivo, comunidad en la que se va a seleccionar 1 o 2 miembros al azar y van a ser ultimados. A través de ese mecanismo de amedrentamiento sale una marcha masiva, es en octubre del 2017, sale a protestar en unas zonas fronterizas y en medio de esos hechos de protesta no son pacíficos, hay violencia, hay muchas versiones sobre el tema. Se habla de que Guacho lanza unos cilindros de gas, hay una estampida, hay muertes y los heridos terminan recibiendo atención médica en el Hospital Divina Providencia en San Lorenzo. Hubo muertos y hubo gente que sobrevivió y se cruzó la frontera. Recién es que entendemos que se abren los ojos para decir, miren, nos está golpeando, ¿qué vamos a hacer? Esto nos hace cuestionarnos qué hacía para esa época la famosa Secretaría de Inteligencia, qué escenarios anticipatorios, qué visión tenía del riesgo. Realmente es cuando ya nos empieza a golpear que abrimos los ojos. En ese momento se conforma una interagencial de la policía y sin embargo entra en contradicción con una dependencia de la policía adscrita directamente a la Presidencia de la República, que en realidad estaba chequeando unos objetivos y haciendo escuchas
porque de por medio y en gran hermetismo se estaban realizando las conversaciones para la paz con el Ejército de Liberación Nacional. Tenemos unos hechos inconexos con un Estado incapaz de tener una estructura de inteligencia que responda a intereses nacionales, sino que en ese momento estaba haciendo persecución política y viene una amenaza y todo el mundo nosotros como ciudadanos no podemos advertir, pero se supone que tenemos esferas preparadas para tener esas lecturas, esas aproximaciones o esos escenarios y tomar medidas. Planteamos nosotros aquí que la crisis empieza por un desmantelamiento de la inteligencia, por una incapacidad de prever esta amenaza, y estas son las secuelas, las 10 muertes. La sustitución de cultivos ha sido un elemento fundamental, no solamente en el proceso de paz del Estado colombiano con los grupos insurgentes y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias específicamente, pero también fue un elemento sustancial en el Plan Colombia. Es decir, el Plan Colombia, auspiciado por los Estados Unidos, fomentó el auspicio de la sustitución de cultivos, pero eso no ha dado resultado porque los recursos que genera el narcotráfico realmente son enormes, entonces no les interesa. Y la parte de inteligencia es absolutamente cierto lo que se dice en rehenes. La CENAIN fue desmantelada para ponerle al servicio del expresidente de la República y buscar y hacer solamente acciones de inteligencia para ver quiénes eran los opositores políticos y quiénes eran los que advertían de los grandes negociados que ya se hacían al interior del gobierno. La persecución política fue realizada a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia en vez de estar al servicio del Estado investigando o realizando actividades de inteligencia y obteniendo información de cómo los carteles de la droga estaban utilizando al Ecuador y al Estado ecuatoriano para sus propósitos y sus beneficios. Una de las cosas que pone en discusión el texto es el diseño institucional que introduce la Revolución Ciudadana a partir de cómo fractura las instituciones de la seguridad y el orden. Porque claro, en el libro se mira con bastante claridad cómo se conflictúa la Dirección Nacional de la Policía Judicial cuando entra en contacto con la Secretaría Nacional de Inteligencia y esta unidad creada por la presidencia, la UCSI. Entonces nosotros vemos que en la policía había prácticamente 2 policías, es una cosa de locura. En el ejército había 2 mandos militares. Entonces, claro, una forma de marear, de confundir, de generar controversia dentro de los aparatos de seguridad era precisamente el paraestatalismo, es decir, una jugada de la revolución a crear todo paralelo. Al punto que, claro, cuando hay esta triangulación de información de los riesgos que iba a haber en la explosión del cuartel de San Lorenzo, no hay un acuerdo debido a la dispersión que maneja cada cual su información. Y la otra cosa que me parece importante es que el libro también da debate a otro tema. Y el tema es la triangulación de la participación de algunos países en el proceso de la paz y eso qué significaba para la región. Hablo de la participación de Venezuela y de Cuba, por ejemplo. Y eso es un tema clave también. Así que queda para discusión. Pero eso generó también una serie de contradicciones y también en el libro se observa claramente lo que ya era Voz Populi, una contradicción clara entre la posición venezolana y la posición ecuatoriana. Se dijo que los periodistas del diario El Comercio fueron secuestrados en territorio ecuatoriano, decían los colombianos. Los ecuatorianos decíamos no, que fueron secuestrados en Colombia y que fueron asesinados en territorio ecuatoriano, una versión, y la otra que fueron asesinados en territorio colombiano. Es decir, esa falta de coordinación entre las dos naciones nos hace necesario que ya exista un acuerdo un poco más intenso para luchar en forma conjunta en contra de esta gran amenaza que es el narcotráfico. Justamente creemos que ese es uno de los temas importantes a debatir. Cuando se produce la explosión del coche bomba en la parte posterior del cuartel de San Lorenzo, vale decir el último sábado de enero, afortunadamente sin víctimas, pero sí con grandes daños materiales y con 26 psicológicos sobre todo, 26 ¿no? heridos, y el impacto de decir nunca ha estallado un coche bomba en Ecuador, es la primera vez de un evento de esa magnitud. A los 48 horas llega una persona experta, está citado el nombre en el libro, un experto del FBI a hacer una evaluación y una cuantificación de los daños. No es cualquier persona, es una persona de origen griego que estuvo después de los hechos de las Torres Gemelas. Tiene todo ese bagaje de conocimiento y leemos los hechos.
2 semanas más tarde, vale decir, a mediados de febrero del 2008, Ecuador y Colombia firman un instrumento llamado el Acuerdo de Pereira, firmado por los dos presidentes, y establece algo bien interesante, que es la posibilidad de intercambio de información de inteligencia entre las dos naciones y la posibilidad de realizar operaciones conjuntas. Esta novedosa política, este novedoso giro en la política, que no se dio los 10 años anteriores, eso hay que entender. Los 10 años previos, la política hacia Colombia estuvo atravesada por miradas de recelo, de resentimiento mutuo, de alejamiento, de distanciamiento. Y este hecho novedosísimo de hacer el acuerdo de Pereira es lo que le disgusta al líder de las disidencias, porque evidentemente se da cuenta que si se ponen de acuerdo las fuerzas en los dos lados, van a golpear a su estructura criminal, le van a impedir trabajar. Y ahora, si es que con las acertadas lecturas de César nos damos cuenta que había un agente del Estado chateando con el líder de estas disidencias, en varias ocasiones le dice, tienen que desacordar el acuerdo, son palabras que estoy usando textualmente, no es otra cosa que este pacto firmado en Pereira, porque está viendo que ese es el peligro. Mientras están de enemigos Colombia y Ecuador, el circuito del narcotráfico funciona perfectamente porque no se están coordinando. Cuando ya se van a poner de acuerdo, efectivamente ya está en riesgo. Es en ese contexto en que se produce el secuestro de los 3 periodistas, pero vale decir, el agente de la policía, el mayor oficial de la policía que chateaba con Guacho desde mediados de enero del 2018, tenía conocimiento de que Guacho hacía amenazas a la seguridad de civiles, había dicho que va a matar militares. Todo el tiempo estuvo dando mensajes de amenaza porque estaba pidiendo reuniones. Y esto es previo al secuestro. Ahí entendemos que hay una gran descoordinación con otras entidades justamente que debían tomar decisiones. Ya la zona estaba declarada en emergencia. Los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro estaban a mando de un almirante de la Marina, John Merlo. Nos preguntamos si cuando menos él sabía los niveles de amenaza que había proferido Guacho, y lamentablemente constatamos que no sabía. Entonces estamos hablando de una crisis de falta de coordinación de información mínima. Si yo estoy a cargo de un territorio, yo tengo que saber que una de las personas que opera ahí está amenazando a civiles, porque entonces eso le habría permitido tomar decisiones mínimas. Nadie pasa a mataje. En efecto, lo que María Belén nos dice, que Guacho amenazaba a civiles y militares, es importante también que nosotros recordemos que hay una pareja de Santo Domingo, de los Áchilas, que fue por asunto de negocios a la frontera norte y fue asesinada. Y también hay el caso del cabo Wilson Ilaquiche, un soldado que estaba en Tobar Donoso, salió abandonando el campamento, lo que sea, pero fue secuestrado y asesinado por el grupo, y el Estado ecuatoriano no dijo absolutamente nada. Y eso es importante, que se nos diga a los ecuatorianos qué es lo que pasó y se aclaren estas situaciones. De esta manera, con nuestra invitada especial, María Belén Arroyo, coautora del libro Rehenes, que es un bestseller nacional, César Ulloa y su servidor Patricio Aro Ayerbe, hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia, con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.